Hola, soy el alumno Rogelio Diez Comesaña, que junto con Yaiza González y con Sheila Cortegoso hemos realizado el trabajo de fin de curso de la asignatura de Huellas de la Ciudad. Para comenzar con lo que es la exposición de cuál ha sido el proceso de realización del trabajo, primero debemos aclarar que desde un principio de curso ya teníamos la idea de lo que es organizada y concretamente sabíamos cuáles eran los pasos a seguir, etc. Pero el problema fue que con el coronavirus y el estado de alarma que se ha llevado a cabo por parte del gobierno durante estos 2 meses, nuestra idea principal, que era realizar unas entrevistas a pie de calle, normalmente pues de fiesta, a gente de Segovia y a propios alumnos de clase, no pudimos realizarla puesto que se dio esta situación. Nuestra idea principal era realizar estas entrevistas con el objetivo ya no solo de realizar el trabajo, sino que pues conocer más a nuestros alumnos y conocer a más gente. Posteriormente, cuando se dio esta situación, nos vimos obligados, como ya he dicho anteriormente, a ir a casa, de tal manera que la única posibilidad que teníamos, así relacionada con la idea principal, era establecer una serie de entrevistas a pie de calle, pero en nuestras localidades respectivas, como sería el caso de Sheila en Vigo, en mi caso también en Vigo, y el caso de Yaiza en Zamora. El problema fue que a medida que iban pasando la mayoría de provincias, como fue el caso de Vigo y Playa América en caso de Sheila, Zamora, que es en la que vive Yaiza González, esta se quedó en la fase 0, de tal manera que tuvimos que dar un vuelco radical a lo que era nuestra idea principal para el trabajo de Huellas de la Ciudad. Entonces se nos ocurrió que podíamos realizar una edición especial sobre el programa de 21 días presentado por Samantha, en el cual teníamos que llevar a cabo un trabajo original y un poco distinto igual acerca de cómo ilustrar o de que quede en el recuerdo lo que ha sido este periodo del coronavirus y más concretamente de la cuarentena. Y recordando también todos los distintos challenges, retos, motivaciones que hemos tenido durante esta etapa encerrados en casa. De una manera también creativa, original y un poco distinta. Vale, teniendo en cuenta cuáles han sido las principales influencias a la hora de realizar el trabajo, pues han sido probablemente, como la mayoría de los españoles, los medios de comunicación. Pero nosotros quisimos ahondar o profundizar un poco más en el tema al respecto y quisimos centrarnos en lo que fueron las tareas o los rasgos cotidianos, icónicos y más repetidos a lo largo de esta etapa de cuarentena. De tal manera que nos centramos en los challenges, como fue el del papel higiénico, como fue el de mostrar las fotos de nosotros en nuestra infancia, o bien centrarnos más en las relaciones sociales nuevas, como fueron aquellas que tenían que ver con las videollamadas, o bien con el teletrabajo, o bien, si no, con las relaciones cotidianas con nuestras propias familias, puesto que al estar distanciados de ellas viviendo en Segovia, pues no manteníamos el mismo contacto. Y además de eso quisimos también realizar una pequeña parodia a la hora de realizar los paseos con nuestras mascotas, que incluso ha habido gente que ha llegado a pasear gatos, etc. Pero bueno, nosotros como tan solo teníamos un perro, pues fue con lo que lo pudimos representar de la manera más graciosa. Y es que la mayoría de la gente ha estado paseando al perro con el fin de, pues bueno, de dar un paseo e incluso socializar con sus vecinos, e incluso cuando se salía a realizar los aplausos sanitarios a las 8 de la tarde, también eran unos pequeños periodos de tiempo en los que se realizaban ciertas conversaciones con el vecino de al lado o incluso con el vecino de enfrente. A la pregunta acerca de cuáles han sido las plataformas audiovisuales y técnicas que hemos utilizado a lo largo del proceso de ese trabajo, han sido aquellas que teníamos al alcance de nuestra mano. Bien han sido los móviles correspondientes de cada uno para las grabadoras tanto de voz como de imagen, también mediante los recortes de la introducción del programa de 21 días, así como también del momento en el que Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma, y también que hemos necesitado en ciertas escenas, a pesar de que algunas fueron en videoblogs, en otras hemos necesitado la ayuda de terceras personas para grabarnos nuestra persona. En cuanto al programa utilizado, a pesar de que se nos mostraron una gran cantidad de ellos en clase, decidimos utilizar Adobe Premiere Pro 2020, puesto que a pesar de que su descarga era gratuita, una compañera como fue Sheila ya la conocía, de tal manera que utilizamos esa.
Durante el montaje de estos vídeos nos encontramos con ciertos problemas, como fueron las luces, o bien fueron que los volúmenes estaban ciertamente bajos al haber sido grabados con nuestros teléfonos móviles, pero con la ayuda de este programa pudimos más o menos solucionarlos todos, e incluso metimos un efecto de la aplicación de Instagram, como fue la distorsión de voz, para realizar este trabajo un poquito más ameno. En cuanto a la pregunta o la cuestión de cómo ha sido el proceso de llevar a cabo el trabajo o de haberlo organizado, consistió en una conversación, bueno, en una no, en varias, entre todos los componentes de este grupo, para ir viendo cuáles habían sido los rasgos que más habían repetido y más representaban lo que era esta etapa de cuarentena, y llegamos a la conclusión de que eran 7, como fueron pasear al perro, el momento en el que las protestas de los balcones mediante las cacerolas, el propio hacer deporte, las comidas durante la cuarentena, las clases online, el desconcierto ante las investigaciones científicas de lo que nos podría suponer el consumo de tabaco durante el COVID, y después una séptima escena que se basa en la unión a su vez de distintos challenges, como fueron el propio papel higiénico, o bien las fotos de la infancia, o el dibujo incluso de las hortalizas. Para llegar a la conclusión de cuál debía ser el orden de las distintas escenas que hemos mencionado anteriormente, nos guiamos por cuál le pegaba más a cada uno. Y entonces se llegó a la conclusión de que el orden debía ser el establecido durante el trabajo. A continuación vamos a realizar una pequeña explicación sobre cada una de las escenas que fueron representadas a lo largo del trabajo. Sobre la de pasear al perro, que fue llevada a cabo por Yaiza, se basó en que el perro no está acostumbrado a andar con correa, de tal manera que cuando Yaiza lo sacó con correa, este mismo pues no se movía. Nos basamos en llevar a cabo la representación de esta escena, puesto que fue un rasgo propio de la cuarentena a principios de la misma, debido a que era la única manera de sociabilizar al principio. En el trabajo también se representan las protestas en base a cacerolas contra el gobierno, que ha sido representada por Yaiza, a quien se le ocurrió la idea, y que fue un tanto difícil puesto que se tuvieron que tomar varias tomas. En cuanto a lo que es la escena del deporte, fue realizada por mí mismo y se basó en algo que llevo haciendo toda la cuarentena, de tal manera que me fue bastante fácil. Además, en unas escenas posteriores quisimos hacer la gracia, mantener un poco de ironía en la misma, al ver cómo nos representábamos a cada uno de nosotros, al escoger la comida, pues como los Doritos, la Nutella, las bolitas de chocolate, etc., en vez de la comida sana, que es la más propicia para hacer ejercicio. En la escena en la que se veían representadas las clases online, llevada a cabo por Sheila, queríamos representar lo que la mayoría de nosotros hemos hecho a lo largo de la cuarentena, por más que digamos que no, que es simplemente conectarnos a la clase y después ponernos a dormir o ver la televisión o lo que sea. En cuanto a la escena relacionada con el tabaco, nos encontramos que fue realizada por Sheila y que se basó en hacer una especie de sarcasmo y de ironía de toda aquella gente que ha empezado a fumar como un medio de salir de casa, puesto que los estancos estuvieron abiertos durante toda la cuarentena en unos horarios especiales. Y por último, pero no menos importante, han estado los challenges que han sido tan recurrentes a lo largo de la cuarentena, como han sido el del rollo de papel higiénico y dar toques con él, el challenge de las hortalizas o el challenge de las fotos de pequeño. Como conclusión, o en definitiva, lo que ha supuesto para nosotros este trabajo, nos lo hemos tomado ya no solo como un trabajo de clase, sino como una mera representación visual y un recuerdo para cuando nosotros de mayores queramos dar a entender o incluso recordar nosotros mismos lo que fue la etapa del confinamiento en casa durante la crisis del coronavirus, pues saber qué fue lo más recurrente, lo más icónico y los rasgos principales de lo que ha sido este periodo. Además, como no queríamos olvidar lo que significó Segovia para nosotros en este primer año de carrera en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas en Segovia, pues la nombramos en ciertas escenas, puesto que al fin y al cabo ha significado mucho para nosotros en este último año y ha sido lo principal que ha fraguado la amistad entre los componentes del grupo.